hoy tengo el cumpleañero. Bueno, ya eso fue hace como 15 días, pero él iba a venir justo en la fecha, pero parece que tuvo que viajar, yo no sé por dónde se fue. Y entonces está aquí porque su partido Avanzada Progresista cumplió 10 años, ¿no? 10 años, un lustro. Sí, Luis Augusto Romero, que está con nosotros. 10 años, cumple. En Venezuela hay un fenómeno raro. Aquí los partidos tienen dueños, todos. Pero hay partidos que matan a sus dueños. Por lo menos Copey, yo me acuerdo cuando Enrique, ¿cuál es el apellido Enrique? Roberto Enrique hizo la convención en el Meliá, estaba la foto de Luis Herrera de Calvani y no estaba la de Caldera. Y tú le dices a un copellano Caldera y es como si le echara agua bendita a un vampiro. Y en el caso de Avanzada, bueno, ayer declaró Henry Falcón que se va para las primarias del G4. Vamos a comenzar por ahí, Luis Augusto. Pero di algo de tu partido primero. Di, oye, son 10 años de laboriosa labor. O sea que yo acabo de llegar y ya tú me estás buscando la lengua. Ni siquiera vamos a arrancar por un tema light, sino tú vas a entrar directo al conflicto, a la confrontación, bueno, está bien, al escándalo. He visto que este programa últimamente ha generado mucha opinión pública. No, es el tema el que genera, ¿no? Pero ya vamos a hablar de eso. Y tú mortificado por esos picos de, digamos, de opinión pública, de comentarios. Fíjate lo siguiente, para meternos en colaterales, pues para no entrar directo al sancocho, que los medios, producto de las redes, del streaming, del cable, de los DVD, de todas las opciones que hay, se han diversificado. Los periódicos perdieron fuerza, las radios locales son más fuertes que los circuitos. Hay una variación en cuanto a los medios. Y entonces los medios están obligados a producir cada día mejor programación. Y para producir mejor programación, tú tienes que entender que este es un mundo que vive del entretenimiento. O sea, la gente cuando se para a ver un programa de televisión es para entretenerse. ¿Cómo no? Se puede informar, puede sufrir, puede llorar, pero está buscando descansar una vez que llega a su casa. Entonces la televisión está obligada a hacer cosas que llamen la atención porque si no te cambian el control remoto. Correcto, sí, bueno, yo entiendo que este es un programa, me consta que es un programa donde se debaten temas importantes, pero siempre en el formato de una flexibilidad que permita a la gente divertirse, distraerse. En definitiva, la política a veces se pone tan fastidiosa. Yo siempre he dicho que los políticos, echando su discurso, somos muy fastidiosos, que hay que aprender a escuchar a la gente. Mira, ¿tú te pintas el pelo? No, ya me están saliendo canas por aquí. Pero no te veo canas, y tú ya eres usadito. Sí. No, bueno, un poquito desgastadito. Pero desgastadito, sí. Pero como diría Teodoro en una oportunidad, ahora es cuando, caballo. Ok, los 10 años de Avanzada, ¿qué significó para Avanzada? Bueno, chicos, tú sabes que este es un partido que arrancó siendo un proyecto regional, básicamente un proyecto larense, ¿no? Y luego tuvo una irradiación hacia la zona periférica, Portuguesa, Barinas, Yaracuy, Carabobo. Pero resulta que en la última elección, el año 21, las elecciones estas regionales, el partido obtuvo, Kiko, 128 concejales en todo el país, de los cuales solo 6 son del Estado Lara. Es decir, 122 concejales, entre principales y suplentes, hay que decirlo, obtuvo este partido en toda Venezuela. Nosotros tenemos concejales en el Estado Sucre, en Amazonas, en Delta, en Nueva Esparta, para hablar de Oriente, pero también tenemos en Trujillo, tenemos en Yaracuy, tenemos en Monagas, tenemos en Mérida. De manera tal que este es un partido que creció, este es un partido que se puso los pantalones largos, y cuando los partidos crecen, Kiko, debaten, y cuando se plantea un debate, bueno, tú sabes lo que implica un debate en los términos que tú y yo lo practicamos cuando militamos en nuestras viejas querencias. Entonces, bueno, esos debates a veces generan fricciones, y esas fricciones a veces producen situaciones internas que derivan, en algunos casos, en abandonos, deserciones, como lo quieras llamar. En definitiva, aquí con las militancias son voluntarias. Nadie puede estar en un lugar donde no quiere estar. Bueno, hay unos que pagan. Y pagan bien. Bueno, pero eso es una deformación de la política, en todo caso. Yo reivindico la decisión de Henry de tomar otro camino. Pues. Ahora, ahí se dio un debate interno, y donde la mayoría se expresó en una dirección. Falcón consideraba que la dirección era por otro lado. Y bueno, lamentablemente se dio el debate, no fue en los términos más adecuados, debo decir, esto lo hemos conversado ya off the record, pero bueno, él sigue su camino y nosotros el nuestro. Ayer declaró que se va para el G4, para las primarias del G4. ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, yo sobre las primarias creo que esas primarias tienen un defecto de origen, una falla de origen brutal.
Creo que esas primarias son como una especie de manzana envenenada que lo que van a terminar es agudizando la división de la oposición. Eso es como si a ti te invitan a un partido de fútbol y tú llegas a la cancha y el árbitro tiene la franela del equipo con el cual tú vas a jugar. Y las reglas de juego, el otro equipo tiene 2 porteros, y en fin, o sea, sí. Allí no hay unas reglas claras. No hay una comisión electoral. No hay garantía suficiente. Sí, abierta. Y además de eso, esto hay que decirlo, la experiencia en Venezuela con las primarias ha sido muy traumática, porque el que pierde, por lo general, se va para su casa cuando no empieza a hacer campaña en contra del que ganó. De manera tal que la primaria como metodología, yo creo que no debe descartarse, pero ¿por qué no apostar a la posibilidad de sentarnos como adultos, como venezolanos responsables y tratar de construir un consenso? Alguien escribió, mira. Digamos, la primaria es una estación, un puente al cual tendremos que cruzar, pero previo a eso hay que sentarse a discutir. Fíjate, cuál es el país que uno de los temas de la oposición, de sus mentiras y sus mitos, es la unidad. Ay, que tenemos que ir unidos, es que no, para ganar el gobierno que es maluco, nosotros estamos unidos todos como hermanitos. Hermanitos, ya va. Alguien escribió en estos días, creo que Carlos Raúl, no me acuerdo quién fue, que uno quisiera ver sentado a Bernabé con Henry Ramos, a Roberto Enríquez con Miguel Salazar o con Perucho, a Luis Romero con Henry Falcón, a todas estas rivalidades o enemistades que hay en la oposición que son duras. La oposición no entiende la diversidad. La oposición son farsantes, porque ni siquiera se toleran a sí mismos. Se meten en unos debates y se dividen. Y la sociedad venezolana lo que está buscando es más bien que se le incluya, que nadie sea excluido, que todo el mundo pueda aportar para la construcción del país, porque la confrontación lo que ha producido es este desastre, esta situación en la que vivimos, porque no solo el gobierno en sus equivocaciones, hay un sector de la oposición que odia más que el propio chavismo. Le compró el discurso ese de la lucha de clases a la revolución y odia con una pasión, ¡wow! Bueno, pero fíjate, hay varios temas. Yo creo en la pluralidad. Ahora, el chavismo en estos 20 años de permanencia en el ejercicio del poder nos ha dejado un legado también que ha impactado la cultura política del venezolano. Esa especie de unidad sí porque sí. En cierta forma no, es evidentemente una contradicción con la democracia, la pluralidad y la diversidad del pensamiento. La unidad no puede ser, y yo comparto eso contigo plenamente, un fin en sí mismo. No es que tenemos que estar unidos a como dé lugar y como sea y cuando sea, porque hay que derrotar al gobierno, a menos que tú milites en aquello de que el fin justifica los medios. Aquí hay agendas que son contrapuestas, esto también lo hemos hablado aquí en este programa. Aquí hay agendas que yo no podría acompañar, que es la agenda de la destrucción del país para producir un cambio político y que no importan los efectos colaterales, como se refiere el G4 o unos sectores del G4, a los daños sociales y económicos que se pueden generar, como por ejemplo los que producen las sanciones. Nosotros jamás vamos a acompañar promociones de invasiones extranjeras como salieron a la luz estas revelaciones de Mike Esper o de Bolton. Bolton acaba de declarar que entonces iban a tumbar el gobierno de Venezuela porque los intereses de Estados Unidos primero que cualquier cosa. O sea que todos estos que dijeron, que vengan los gringos, que venga la invasión, el TIAR, eran empleados, vendidos, traidores, lo que tú, la etiqueta que le quieras poner al gobierno americano. La condición de partido de oposición de avanzada progresista no está puesta en duda. Y si alguien la pone en duda... Bueno, hay gente que dice que tú judicializaste, para matar a Henry Falcón judicializaron el partido. Bueno, pero eso es falso, porque judicializar implica acudir a una instancia judicial, y este partido jamás pasó por una instancia judicial. Se dio un debate interno, Henry Falcón apeló al CNE y el CNE le dio una respuesta. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que te quería decir es que nosotros no vamos a acompañar nunca, jamás, Kiko, una agenda que promueva el golpismo en Venezuela. Ya tenemos suficiente golpismo con el gobierno, con la cultura que trajo el chavismo en mala hora al país. De manera tal que para nosotros es muy difícil participar en una primaria donde no estén previamente determinados cuál es la agenda que tú vas a desarrollar en caso de que gane. ¿Qué ocurriría si en una primaria gana Leopoldo López la primaria? Nosotros no podríamos acompañar a esa candidatura bajo ninguna circunstancia, y es por eso que hemos dicho que esas primarias hay que revisarlas. Primero, para que se garantice en cuanto al método, la amplitud y la pluralidad, la claridad en las reglas de juego, pero también es cuáles son las agendas, o también son cuáles son esas agendas de los candidatos que van a participar allí, porque esa unidad a troche y a moche ya no tiene nada que ver con la realidad del país. En definitiva, Kiko,
será el elector, el venezolano, que con su voto decida por quién va a votar. Aquí va a haber irremediablemente varias candidaturas de oposición en el año 24. Eso no se va a poder resolver, y yo creo que es hasta inconveniente que se resuelva por la vía de la imposición de una candidatura única llena de contradicciones. Vamos a ir al corte.